ahora. Interrumpimos a Antonio Ruiz, vamos al Palacio de la Moneda. Varias Habla a esta semanas hora en el proceso de ministro del vacunación. Interior, Rodrigo Delgado. Siempre es importante hacer evaluaciones en conjunto con quienes están sosteniendo de manera tan importante el proceso de vacunación a lo largo de todo Chile y que nos ha permitido tener la velocidad de vacunación y también la importante contribución de los municipios en el proceso de vacunación. Lo primero que quisimos señalarle con el ministro París es agradecer el compromiso de los funcionarios de la salud, de los funcionarios de la APS, de los funcionarios que trabajan en la salud municipal y también de los funcionarios municipales en general, porque este proceso de vacunación, que ha sido tan exitoso, ha requerido la voluntad, el compromiso y la generosidad de miles de funcionarios en el ámbito local. Además de aquello, por supuesto, levantamos muchas preguntas, muchas inquietudes que todavía tienen, ¿cierto?, los distintos equipos municipales. Si bien es cierto, el proceso se va desarrollando, siempre hay algunas preguntas o algunos temas que corregir y por eso las 3 asociaciones que estuvieron presencialmente levantaron previamente todas las inquietudes, más la reunión, ¿cierto?, se fue conduciendo también por chat con muchos alcaldes y alcaldesas que estaban de manera telemática. Por lo tanto, una muy buena reunión que nos hace mirar hacia el futuro y los próximos meses de vacunación con mucho optimismo, y también quisimos hacerla hoy porque hay que recordar que una parte importante de los alcaldes y alcaldesas de todo Chile, el próximo día 11 de marzo, dejan sus funciones para enfrentar sus candidaturas, sus reelecciones eventualmente. Por lo tanto, no quisimos dejar de tener esta conversación previamente para que ellos los días que faltan todavía para el 11 de marzo puedan dejar afinado, dadas las instrucciones, ¿cierto?, y todo coordinado con sus equipos para que el proceso electoral no afecte el proceso de vacunación. Ese era el sentido de esta reunión y quería, obviamente, comentarlas con ustedes. Buenas tardes, ministro. Natalie Catalán, de Canal 13. Le quería consultar por los hechos ocurridos anoche en Plaza Baquedano, varios hechos de violencia en general en la región metropolitana. La Intendencia dijo que se estaban evaluando querellas. ¿Es así? Y también preguntarle por el Ejército. Recordó que se ha pedido trasladar incluso el monumento del general Baquedano. ¿Se está evaluando eso? A ver, lo primero, si ustedes hacen un análisis de lo que fueron los llamados que hicieron algunos pocos con respecto a transformar el día 5 de marzo en una gran huelga nacional, en un hito de la violencia, en un hito de ocupar las calles de manera violenta, quiero destacar que la gran mayoría de la gente no concurrió a ese llamado. Efectivamente tuvimos personas que se acercaron al centro de Santiago y que la acción policial, de manera bastante oportuna, trabajó una estrategia distinta para que la gente fuera, ¿cierto?, conducida hacia la Plaza Baquedano para después poder disolver justamente cualquier manifestación, sobre todo las manifestaciones violentas. Entonces, ese llamado a la violencia, quiero destacar que no tuvo el eco que muchos pensaban que iba a tener. Y quiero decirle lo siguiente: no tuvo el eco porque a lo mejor cuando muchos esperaban cientos de miles de personas, yo quiero decirle lo siguiente: gran parte de las personas que en el pasado estuvieron en las calles, lo que están esperando no es un llamado a la violencia, están esperando ir a votar el próximo 11 de abril, tal como fueron en el plebiscito durante el año pasado. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de las personas sensatas que creen en la democracia, que creen en la salida institucional, así lo han manifestado. Por lo tanto, los que hacen llamado a la violencia, los que creen que, porque no les resulta una convocatoria de grandes magnitudes, tienen que terminar quemando o poniendo neumáticos bajo una estatua, ¿cierto?, que ya ha sido lo suficientemente dañada. Y déjeme decir una cosa: esa estatua representa al soldado desconocido, soldados que dieron su vida por Chile en la Guerra del Pacífico. Bien lo ha dicho el ministro también Procuriza durante esta jornada. Y déjeme decir lo siguiente: nosotros no le pedimos
a los vándalos que den su vida por Chile. No le pedimos ni siquiera que hagan grandes sacrificios por Chile. Lo único que le pedimos es que no destruyan Chile. Mire qué poco le pedimos. Y ni así todo. Algunos pocos son capaces de cumplir algo tan mínimo como no destruir su propio país. Y en eso, con respecto a su pregunta, nosotros, por supuesto, más allá de más de 50 detenidos, por supuesto, estamos presentando las querellas correspondientes. Ministro, sobre esto que comenta el Ejército, de que se había planteado en algún momento trasladar la estatua, el monumento, ¿es algo que se podría evaluar? Es algo que se puede evaluar, discutir, pero en lo personal creo que nosotros tenemos que mantener nuestros símbolos. Nosotros tenemos que dar la pelea porque aquellos símbolos importantes para el país, para la República, para la historia de Chile, se mantengan. Y lo que tenemos que dar como lucha es que aquellas personas que creen que destruyéndolo todo, incluso destruyendo aquellos símbolos patrios relevantes, importantes para nuestra historia, van a también finalmente a menoscabar nuestra autoestima como país. Se puede discutir, pero creo que tenemos todavía que dar la pelea para que estas personas que no creen en la salida democrática, institucional, que tampoco le interesan las pensiones, tampoco le interesa la educación ni la salud, no le interesa nada. Creen que destruyendo. Y si no es esa estatua, será otra cosa. Por lo tanto, creo yo que lo que tenemos que atacar y lo que tenemos que también hacer y lograr transversalmente es condenar a ese tipo de personas. Porque una cosa es cuando habían cientos de miles de personas, 1 millón de personas, planteando legítimas demandas sociales. Eso es muy distinto al vandalismo. Es muy distinto a quemar, a romper, a saquear. No tiene nada que ver. Aislemos a estas personas, condenémoslas transversalmente, para que esas personas o enmenden su rumbo o nunca más estén en estos espacios que tanto daño le hacen a todos. Ministro, tengo varias preguntas sobre este tema porque claramente capta la atención de toda una población. Ayer informamos nuevamente y lamentablemente de que un lactante está en estado grave por encontrarse al medio de una balacera junto a otros adultos, lo que se suma claramente al caso de Tamara, al de Ethan, donde los padres y también la población manifiesta esta desprotección, la indefensión que se encuentra frente a estos casos de violencia. Y por eso quería preguntarle primero si ¿cuáles son las medidas concretas? Yo sé que se reunió con los papás de Tamara, también si nos puede decir qué resolvieron en esa reunión. Ellos están pidiendo crear una ley especial para proteger a los menores. ¿Cuáles son las medidas concretas que se van a tomar o que se están tomando para que la gente no se sienta en esa desprotección, en esa indefensión frente a estos actos violentos que, a pesar de seguir todas las recomendaciones, igual terminan con casos como estos? También si tiene más información sobre este lactante que se encuentra grave en el Tabo. Y también si tienen la cifra de cuántos niños han recibido impactos de bala en lo que va del año. A ver, por supuesto que a nosotros nos preocupa de sobremanera, no solamente cuando un niño o una niña resulta herido o muerto, como el caso, ¿cierto?, que usted hacía alusión de Tamara. Nos preocupa el origen de la violencia. Nos preocupa el uso de armas de fuego de manera indiscriminada por bandas delictuales o por personas que creen que esa es la forma de resolver los conflictos y los problemas. Pero también en todos los casos que usted me menciona, hay que también hacer un análisis exhaustivo cuáles son las causas en cada uno de ellos. Porque la causa de la violencia en un encerrón o un portonazo es muy distinto a un ajuste de cuenta, una rencilla, en donde alguien saca un arma y resuelve el tema disparándole a otra persona. Y en todos aquellos hechos de violencia, lamentablemente hay un factor común, el uso de armas de fuego. Y por eso, lo hemos dicho, hay que poner arriba de la mesa la discusión, y así lo hemos hablado también con los parlamentarios, de manera transversal, y creo que hay un acuerdo en aquello, en avanzar rápidamente en la ley de control de armas. Se requiere una ley distinta, se requiere una ley que se haga cargo de la realidad que hoy día tenemos en el país. Lamentablemente el uso de armas, no solamente armas que han sido inscritas, han sido robadas, o armas que han sido compradas, ¿cierto?, en un lugar establecido, sino que a mí en lo personal me preocupan las armas modificadas,
armas que ingresan a Chile como fogueo y que al poco tiempo se transforman en armas letales, que han sido lamentablemente utilizadas en muchas encerronas, en muchos portonazos. Y déjeme decirle que efectivamente tuve una reunión ayer bastante sentida con los padres de Tamara y van a haber avances con respecto a lo que ellos solicitan. Lo que ellos solicitan me parece que es lo mínimo que puede solicitar un padre o una madre que perdieron una hija, sobre todo cuando la madre hizo todo lo correcto, cuando estaba entregando su auto, cuando le estaba diciendo a estos delincuentes, llévense todo, déjenme sacar a mi hija. Es lo mínimo que puede pedir. Está pidiendo justicia y está pidiendo modificar, ¿cierto?, la ley, y en ambos casos yo espero que en los próximos días tengamos novedades importantes. Pero, ministro, independiente de este proyecto que tiene que discutirse y que claramente eso va a tomar un tiempo en el Congreso, ¿cuáles son las medidas concretas del gobierno para asegurarle a esa persona, a esos papás, como los papás de Tamara, que hicieron, como usted decía, todo lo que tenía que hacer, que entregaron su auto, que aún así se vieron afectados con la pérdida de su hija por esta situación? ¿Cuáles son las propuestas concretas que tiene el gobierno para que los ciudadanos se sientan más protegidos en situaciones como estas? A ver, en lo concreto y en el caso, llevándolo al caso de Maipú y en el caso de otras tantas comunas, en lo concreto la información que nosotros tenemos da cuenta de distintos lugares en distintas comunas que son lo que se denominan los puntos calientes, vale decir, los puntos donde ocurren lamentablemente más encerronas, ¿cierto?, o más situaciones de este tipo. En todos aquellos puntos se ha reforzado la seguridad. En el caso de Maipú, por ejemplo, donde ocurre inicialmente digo, porque ustedes saben, ¿cierto?, que la situación ahí fue cambiando, pero inicialmente la encerrona una familia. Si Carabineros llega oportunamente es porque se había coordinado que en ese punto debía haber más resguardo. Y eso está ocurriendo, lo mismo que los pórticos de lectores de patentes, de autos robados, que son relacionados con este tipo de eventos. En el sector también de Huechuraba se está reforzando, Pedro Fontova, las rondas y los patrullajes. Temas concretos, pero la llevo de nuevo a las causas. Tenemos que avanzar en materia legislativa, en armas, en drogas. Tenemos que avanzar en asociación ilícita. Tenemos que dotar a nuestras policías, a la Fiscalía, de más y mejores técnicas investigativas. Por eso, cuando uno habla de la agenda legislativa, no es que uno esté hablando de cosas demasiado genéricas, demasiado lejanas. Son justamente herramientas que se requieren para que podamos perseguir o prevenir o aumentar las penas justamente para quienes cometan este tipo de delitos. Pero en lo concreto tenemos hoy día, y le he pedido a ambas policías que refuercen tanto la investigación de estos casos como también la prevención en los territorios. Pero el ámbito legislativo, insisto, es tremendamente importante, al menos, ¿cierto?, en una ley que sancione a las personas que cometen este tipo de delitos, la ley de armas, incorporar armas que hoy día no están en la ley, como estas armas que ingresan a Chile como fogueo, y lo tercero, además, avanzar justamente en el tema de drogas, porque ahí también lamentablemente tenemos generalmente personas que cometen estos delitos y que están, ¿cierto?, bajo la influencia de alguna droga. Está todo relacionado y hay que tomarlo de esa manera. Y además lo que se hace en materia de prevención del delito es justamente en los barrios, donde lamentablemente crecen muchas veces los niños, los menores, ¿cierto?, que después están terminando haciendo este tipo de delitos. También hay que intervenir en esos barrios para entregar más y mejores oportunidades a aquellos jóvenes. Yo creo que es un trabajo integral que tenemos que trabajarlo, pero en lo concreto hay operaciones policiales, hay técnicas investigativas hoy día en curso, y yo espero que con respecto al caso de Tamara tengamos muy prontamente novedades en materia, ¿cierto?, de quién cometió este delito tan cruel. Ministro, y por último la pregunta que le hacía al principio, si es que el Ministerio del Interior maneja las cifras de niños, niñas y adolescentes que han recibido impacto de una bala en lo que va del año, de lo que se tenga registro. Sí, no lo tengo acá en este momento, pero sí, por supuesto, tenemos una estadística muy importante de todos los delitos violentos en todo el país. Se lo podemos entregar durante la jornada. Buenas tardes, ministro. Si puede confirmar una información que publicó el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en su cuenta en Twitter, dice que el gobierno de Chile entregó
a Ecuador 20.000 vacunas de Sinovac para personal sanitario. ¿Se puede confirmar esa información? Y si fue así, ¿cuándo se hizo entrega de estas vacunas? Sí, esta información es correcta. Esto está en el marco de un envío solidario, en el caso de Ecuador, un envío solidario que se comienza a gestar en las reuniones de Prosur, en donde efectivamente el presidente, tomando un liderazgo importante, una vez que tiene el stock de vacunas, ¿cierto?, que hemos tenido en Chile para poder dar cumplimiento a la vacunación a nuestra población, se hace este envío justamente para que el personal de salud de Ecuador pueda estar en mejores condiciones. La situación y las condiciones del personal de salud en Ecuador son bastante complejas desde el punto de vista de protección, ¿cierto? No solamente el equipamiento, sino que también, por supuesto, la vacuna. E inclusive este envío solidario incluyó también algunos medicamentos para poder intubar a personas que así lo requerían en Ecuador, que hasta ahora se estaba haciendo sin ningún medicamento, sin ningún elemento paliativo. Las personas estaban siendo amarradas, ¿cierto?, mientras se intubaban. La verdad es que son realidades bastante dramáticas, y sí dejar en claro que este envío, ¿cierto?, de 20.000 dosis a Ecuador no afecta en nada ni el stock ni el calendario de vacunación en Chile. Hola, ministro, buenas tardes. Quería preguntarle por el proyecto de ley que busca dividir la votación del 11 de abril en 2 días. Fue aprobado en el Senado, le fue bien, pero le fue mal en la Cámara de Diputados. Ahora pasó a una comisión mixta. ¿Cómo esperan lograr que se apruebe en la Cámara? ¿Van a mantener este apoyo a esta iniciativa? Y específicamente un tema que preocupa es cómo se cuidarían las urnas durante esa noche. Si nos podría comentar detalles de los planes que tienen para poder entregar garantías para esta elección. Gracias. Sí, efectivamente en el Senado este proyecto tuvo un amplio apoyo. Vamos a hacer obviamente todo lo necesario para que la comisión mixta pueda finalmente prosperar, y que pueda prosperar por una razón muy simple. La gran razón, el gran motivo de separar en 2 días la elección del 11 de abril es una razón sanitaria. Vale decir, hay estudios, ¿cierto?, que dan cuenta de que una persona se podría demorar 3 veces o más de lo que se demoró en el plebiscito en emitir su voto, y por supuesto con los mismos aforos, con las mismas condiciones del plebiscito. Por lo tanto, si ya tuvimos algunas situaciones complejas para el plebiscito, en donde mucha gente quedó fuera de los establecimientos, habían filas, ¿cierto?, bastante extensas, nosotros no queremos que eso ocurra el próximo 11 de abril, y lo que queremos es que los flujos se repartan en 2 días y que la gente pueda tener mayor comodidad a la hora de poder enfrentar ese importante evento electoral. Y con respecto al resguardo, bueno, ustedes saben que se activan ciertos protocolos en esta materia, pero aquí también, más allá de que el resguardo de las urnas durante la noche, incluso el viernes al domingo, corresponde al Ejército, también, por supuesto, el Ministerio de Interior está trabajando en un plan en conjunto, también con el ministro, en este caso de Defensa, el ministro Procuriza, para poder tener un plan, una planificación de también el tema perimetral, ¿cierto?, el cuidado perimetral de los establecimientos para asegurar que las urnas cumplan con aquella condición, además de otras tecnologías que se están sumando, como algunos sellos específicos para las urnas que no existían, ¿cierto?, en otras elecciones, y que van a estar a disposición de la seguridad de estos implementos. Muchas gracias. Ministro, por último, preguntarle, en Las Condes se habilitó, o Las Condes va a tener su propia brigada de peritos que van a recabar evidencias cuando se produzcan portonazos, robos al interior de los hogares, etcétera. Preguntarle cuál es su opinión respecto de esto que está implementando Las Condes, si esto traspasa quizás las atribuciones que tiene, por ejemplo, Policía de Investigaciones, si quizás en un juicio puede ser perjudicial o contradictorio las pruebas que entregue esta brigada de peritos con las que entregue la Policía de Investigaciones. ¿Cuál es su opinión respecto a lo que está implementando la Comuna de Las Condes? No, uno siempre valora la iniciativa de los municipios que van en favor de la gente, y por supuesto que una persona que ha tenido, por ejemplo, un robo dentro de su hogar, una persona que a lo mejor ni siquiera estaba en ese lugar, que cuando vuelve a su hogar se encuentra con que se violentó una chapa, se robaron, ¿cierto?, algún elemento de su casa, y que en alguna cantidad de tiempo no hay quien levante alguna evidencia, me parece importante que se pueda poner a disposición, siempre y cuando exista la coordinación necesaria. Y en ese contexto yo he conversado con el alcalde Lavín y estamos trabajando en un plan piloto para que efectivamente las personas que hagan ese trabajo
cumplan los estándares mínimos para poder levantar una evidencia básica y ponerla a disposición justamente de los juicios correspondientes. Si eso está coordinado, por supuesto que se valora, pero también hay que tener claridad en cuáles son las competencias de cada uno de los organismos. Gracias. Mira, y entonces el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, en el Palacio de la Moneda con distintos temas con respecto a la vacunación, también la situación de seguridad que le preguntaba a nuestra periodista Marian Basso, el proyecto para dividir las elecciones y también la confirmación de una donación al gobierno ecuatoriano de 20.000 dosis de la vacuna Sinovac. Son algunos de los temas que estuvo tratando el ministro del Interior a esta hora ahí en el Palacio de la Moneda.